Israel es uno de los países más pequeños del planeta, pero de los que más aparecen en los diarios. Despierta amores y odios, tanto en judíos como en no judíos. Ahora bien, ¿qué opina el judaísmo del tema? ¿Es el antisionismo el nuevo antisemitismo? ¿Existen judíos que quieren la destrucción del Estado de Israel? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berini, y como siempre les agradecemos por estar aquí, por acompañarnos, 28 episodios ya y creciendo, Cor. así que sí, tal cual, la fuerza, los 28 es la fuerza en el que materia en hebreo, en el valor numérico de las letras, así que gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos, los que aún no nos recomendaron, que nos recomienden, que lo compartan, que lo difundan, nos ayudan a seguir Sí. creciendo como estamos en este... Suscríbanse. Y antes de empezar el programa, este es como un programa bastante esperado por muchos, también por nosotros, la posibilidad de poder discutir este tema con franqueza y recibiendo, digamos, apoyos y rechazos va a estar buenísimo siempre que sea en un marco de respeto. ¿Sí? Tal cual, porque todo justamente esa es la base del intercambio, del crecimiento de todos, el intercambiar ideas con respeto, con empatía, con saber escuchar, no querer, como hoy en día muchos solamente quieren hablar y nadie quiere escuchar. Entonces, bueno, vamos a empezar con el concepto de antisionismo. El antisionismo es algo bastante relativamente moderno, es algo que quizás no se va a encontrar antes de la fundación del Estado de Israel, incluso cuando estaba el movimiento sionista no había un antisionismo fuerte, había un montón de movimientos similares y nadie se oponía por el sionismo en sí. Y lo que pasó es que después de la Segunda Guerra Mundial vinieron los nazis, hicieron el desastre que hicieron, la gran tragedia del siglo XX y quizás de la historia judía. Y ocurrió que después de los nazis ya decir soy antisemita era mal visto, ya no estaba de moda, ya pasó, ya estamos condenando a los nazis por todo lo que hicieron, entonces no voy a declararme como antisemita. Pero sí mucha gente se encauzó en el antisionismo. Algo que tomó mucha fuerza en los últimos años también. ¿Sí? También, Recobró bastante fuerza. que recobró mucha fuerza con el gobierno de Netanyahu en Israel y quizás la derechización de Israel y la reacción de la izquierda más radical, que también antisionismo. Ahora bien, hay muchas formas de oponerse a Israel. O sea, una persona puede estar en contra de una política que Israel tiene. Por ejemplo, a mí no me gusta Bennett como primer ministro, no me gusta Netanyahu como primer Un ministro, o israelí quien puede estar en sea. contra de política de Israel. Tal cual, el mismo Israel está en contra, vota a un partido contrario, perdió las elecciones, no ganó, pero eso está perfectamente aceptado. Justamente la base de la democracia es que todos tenemos diferentes tipos de opinión, opinamos distinto, y justamente del intercambio surge el crecimiento de todos. Ahora bien, esa gente que se opone a Israel por Israel en sí, ya está superando esto, ya no está opuesto, no se opone a una política, a una forma de pensar, sino que cree que Israel no tiene derecho a existir. O sea, Israel es el único Estado del mundo que tiene que justificar su existencia, prácticamente. De hecho, te dicen no, porque había pueblos originarios. Primero que quizás ignoran el vínculo judío con la tierra de Israel, que fue ininterrumpido, con mayor o menor medida siempre hubo judíos en la tierra de Israel, pero de repente esa misma persona no viene a decir, ¿sabes qué? Argentina le pertenece a los indios pampas, o Chile a los mapuches, o Estados Unidos a los pieles rojas. Te dice simplemente que el problema es con Israel. Ah, pero no hay otros pueblos originarios, no hay otra gente que querés defender, como invasores europeos que vinieron al sur de América, por ejemplo. No, el problema es con Israel. Estamos viendo que eso supera cualquier distinción y cualquier excusa. Sí, también a mí me causa mucha gracia cuando escucho ciertos comentarios, por ejemplo, de España, por mencionar alguno que sabemos que hay escuchas y gente que nos sigue desde allá. Hay una discusión muy grande respecto de ciertos movimientos independentistas, ¿sí? Pero ahí no, a esos movimientos hay que callarlos, no, tenemos que estar una España unida y demás, pero en cambio las otras independencias sí las defienden. Es todo un tema bastante complejo, pero me parece que el punto que vos decías es que hay que justificar la existencia, hay que justificar por qué sí, solamente se da en este caso. Igualmente, me parece importante separar, estamos hablando, hay una cosa que es el pueblo de Israel y otra cosa es el Estado de Israel, ¿sí? Y ahí se genera como una gran división que, como decías, muchas veces se mezcla porque es políticamente incorrecto decir antisemita, odio al Estado, y no, con las personas, yo tengo un amigo judío, pero el Estado tengo problemas, ¿sí? Sí, de hecho, incluso hay comentarios que se repiten, quizás que se daban en la Alemania nazi, que decían judíos váyanse a Palestina. Hoy en día dicen no, judíos vuélvanse a Europa. Como que no importa, donde acá no, ¿viste? Como que el tema es no estén en ningún lado, porque si le hacemos caso a todos, no es allá es vayan para acá es vayan para allá. Entonces, justamente es una forma de
de destilar odio al pueblo judío y quizás no aceptar esa autodeterminación, que el pueblo judío tenga un lugar donde estar. Ya no estamos hablando que un tipo dice, ¿sabes qué? Me parece que la zona A y la B de Cisjordania habría que negociarla. No, no. Tirar a los judíos al mar, como decían las primeras invasiones árabes, o como muchos todavía radicales palestinos siguen declarando, y radicales de otras etnias también. Entonces, justamente eso es delicado y tiene que quedar claro que una persona que está en contra de Israel, por la Israel en sí, está expresando su antisemitismo de una forma más de un eufemismo, más de políticamente correcto, que está tan de moda hoy en día, y no la realidad, que es lo que está planteando él. Okay. Ahora, habiendo aclarado esto, es inevitable mencionar, y esto se da mucho, digamos, al interior del pueblo de Israel, la mirada que se tiene respecto de la creación del Estado. Algo que, al menos, me parece importante aclarar. La tierra de Israel tiene santidad, haya estado o no haya estado, ¿sí? Es decir, la Kedushá, lo que se llama la Kedushá de la tierra de Israel, está fuera de discusión. Sí, de hecho, el anhelo por Sion, que quizás fue la base que tomó el sionismo para desarrollarse, es algo que es intrínseco al judaísmo. O sea, el judaísmo tiene un montón de preceptos de los cuales muchos de ellos dependen de la tierra de Israel. Incluso vivir en Israel es una mitzvah. O sea, así como existe el judaísmo, el tocar el shofar en Rosh Hashanah, o el comer kasher, o el prender las velas de Shabbat, está el vivir en la tierra de Israel, que es un precepto de los 613, de los preceptos básicos que el pueblo judío establece como preceptos propios. Y hay innumerables historias de grandes sabios y tal vez también más desconocidos que daban la vida, dejaban sus ciudades, ya sea en Europa o en distintos lugares también, seguramente del Medio Oriente, para llegar a la tierra de Israel bajo mandato, no sé, británico, bajo mandato otomano, de lo que fuera. O sea, la yo tierra no está fuera de discusión. tengo un relato familiar así de un tatarabuelo que estando en el Imperio Ruso, de un momento ya había casado a los hijos, ya era un hombre anciano, agarró sus cosas y se fue a Israel. Entonces nadie sabe dónde está y al día de hoy seguimos buscándolo a ver si alguna vez llegó esta persona acá. Pero justamente, ni hablar los que son los costumbres de todos los días, como los rezos, donde el pueblo judío esté donde esté en el mundo, reza mirando a Israel, Claro. estando, no importa si es en La Quiaca o si es en Australia o donde esté, mira a Israel. Entonces, ni hablar, la famosa costumbre. Desde hace miles de años, digamos, mucho antes de 1948. Tal cual, tal cual. Esto ocurre desde siempre, o sea, desde que el pueblo judío se fue a la diáspora, que se fue ya 2 veces a la diáspora, las famosas, siempre se mira ahí. De hecho, el año judío tiene 3 ayunos, de los cuales son y 3 semanas de duelo, todas relacionadas con la destrucción de Israel, con el anhelo de que Israel se reconstruya. La famosa escena de todas las películas, que es la copa que se rompe en el casamiento, no es que parte de la ceremonia religiosa es como romper la copa, sino que en el momento de tal alegría de la pareja que se une, tenemos que también recordar que Jerusalén Sí. no está construida como quisiéramos que esté construida. Sí. Entonces, ese anhelo por Sion y ese tipo de sionismo, también se puede llamar así, es algo inseparable del judaísmo. O sea, una persona que dice esto no es judaísmo, está sacando una de las 613 mitzvot. O sea, es como varias de hecho. Es como si una persona que dice, para mí el Shabbat no es algo judío. El Shabbat siempre fue judío. Podés aplicarlo, podés cumplirlo, no cumplirlo en tu vida personal, porque tú tienes cierto nivel de observancia del judaísmo, pero no digas que eso no es judaísmo, porque es parte del judaísmo el Shabbat, como parte del judaísmo el Kasher, como es parte del judaísmo Israel. Y ese es un tema interesante porque más adelante vamos a entrar en discusiones. Bueno, entonces cuando se decide declarar un Estado judío, ¿qué reglas ponemos en ese Estado? Si tiene que cumplir con la regla del judaísmo, pero no nos adelantemos, ya Tal vamos cual. a llegar a lo que ustedes están esperando de la discusión, la guardamos para el final, porque como hemos aprendido hay que guardar para el final Sí, la de parte hecho, más uno de polémica. los oyentes preguntó si judaísmo y sionismo no es lo mismo, y que acá he respondido que es una parte del judaísmo el anhelo por Sion. Ahora, también sionismo tiene varias Claro, definiciones, sí, obviamente y está. tenemos que hablar de lo que es el sionismo político. Ahora tenemos que entrar, sí o sí, al fin del siglo XIX, el auge de los nacionalismos de todos los pueblos, que todos querían ser un pueblo en una tierra, entonces desde los franceses hasta los ingleses, cada uno quería reclamar por lo propio, y ahí el famoso caso el caso Dreyfus, con el antisemitismo latente en España, y el periodista austrohúngaro que es Teodoro Herzl, que está viviendo el caso, un judío completamente asimilado, quizás el judaísmo no era algo que se veía en la práctica, pero era una familia judía, y ve este caso y se siente conmovido y empieza a trabajar porque el pueblo judío también tenga su tierra. Sí. Ahora, el movimiento también es importante. El movimiento sionista como una cuestión organizada comienza a fines del 1890, más o menos, 1890, creo vamos a hablar con propiedad. En el 97 se publica el texto de Herzl, el Estado judío. Ahora, los integrantes de las organizaciones que comenzaban ya como a aglutinarse en el movimiento sionista eran principalmente judíos de Europa del Este, absolutamente asimilados. ¿Sí? Ese era como el grueso de los que, digamos, que se
agrupaban en estos movimientos. Sí. Que estaban Había buscando una cuestión- algunos observantes, estaba Jove Beit Zion, había grupos más pequeños, pero la gran mayoría de los que mandaban, los que cortaban el bacalao, Claro, eran que, gente no practicante del que judaísmo. es un anhelo que parecería ser como una cuestión nacionalista, de tener un país, no una cuestión religiosa. Es más, ya vamos a entrar, pero absolutamente opuestos a la cuestión religiosa, ¿sí? Bastante para despegarse de la cuestión religiosa que tenía que ver con el judaísmo y que parecería ser como, bueno, queremos tener nuestro propio Estado. Y esto es importante, que se le llama sionismo, pero pueden checarlo. Y acá yo entiendo, y de vuelta, voy a insistir con esto, intentemos separar la cuestión sentimental de la cuestión fáctica, de la cuestión de los hechos. Y yo entiendo que la cuestión del Estado de Israel, el concepto del Estado de Israel, toca muchísimas fibras sentimentales Seguro. y hay cosas que uno no quiere escuchar, cosas que uno se niega a escuchar. Me parece que está bueno este espacio para mencionar cuestiones que por lo general no se mencionan, ¿sí? Que es una mirada un poco más vinculada a la religión, insisto, sin faltar el respeto, pero hay algo que es muy simple. Herzl estaba dispuesto a hacer el Estado sionista en Uganda. ¿Sí? Esto pueden chequearlo, con lo cual el fanatismo por la tierra no era tanto. Él quería tener su lugar. ¿Sí? Tal cual. O sea, el objetivo principal era tener un lugar, si es Israel mejor, Claro. pero no En necesariamente. Argentina decían Sí, que está el proyecto, sí, al día de hoy está el proyecto, ¿Cómo el día de la hoy? teoría antisemita de Ah, que quieren conquistar la Patagonia y quieren bueno. sí, Y entonces llegaron los alemanes antes. que los israelíes, los mochileros israelíes cartografían la Patagonia, no están paseando, sino están cartografiando el lugar para una Bueno. futura invasión. Ahí está documentado en libros Ok. antisemitas estas clases de cosas. Pero bueno, estamos viendo que el objetivo del sionismo era justamente que el pueblo judío tenga un lugar. De hecho, es una respuesta a un sufrimiento. O sea, esto está viendo un sufrimiento del pueblo judío por no tener un lugar. El pueblo judío estaba casi 2000 años en la diáspora. O sea, tuvieron su lugar en Israel y después fueron expulsados de ahí por los romanos en el año 70. Y de ahí, el año 70 hasta el 19, fin del siglo XIX, como hablamos, el pueblo judío estuvo pasando de un lugar a otro, expulsiones, muertes, edictos de expulsión, de restricciones, de guetos. Entonces había un problema realmente que el pueblo judío sufría muchísimo y estaba buscando, de muy buena voluntad seguramente, solucionar ese problema, sin sus valores quizás judíos porque no los tenía, pero estaba con una intención quizás aparentemente positiva, entiendo yo. Puede ser, no sé. Yo Estamos teorizando. tengo mis serias dudas, digamos, porque cuando se plantea un Estado, estamos siempre hablando de un movimiento que era laico. Y también me parece que amerita una discusión que tal vez no sea el momento, podemos dar el puntapié inicial y abrimos de vuelta, abrimos el juego con respeto. El judaísmo es una religión, el judaísmo no es un sentimiento. ¿Sí? Va a ser otro O capítulo, sea, ¿qué es el ok, judaísmo? pero como diría una cuestión familiar, Racing es un sentimiento. ¿Sí? El judaísmo es una religión que tiene ciertas reglas, ciertas normas, y plantear un Estado judío sin las reglas judías es básicamente una contradicción. Pero es muy fuerte la cuestión de pertenencia en cualquier persona. ¿Sí? Entonces, vemos por ejemplo el caso de Dreyfus, para mencionar un caso. No estamos hablando de que desestimaron a un líder religioso, no, era un general que por ser judío, y esto también siempre despierta fibras, eso es lo que también es importante como la famosa cosa, que uno puede no ¿Percibirse? autopercibirse, qué término horrible. Como judío, bueno, el de afuera siempre te va a decir que sos judío, ¿sí? Entonces eso siempre está dando vueltas, ¿eh? Sí. Bueno, y o sea, ya tenemos que los fundamentos de este sionismo político, que después justamente con el movimiento sionista y con todo el esfuerzo que se hizo, y después las declaraciones de muchas, pero estuvo Balfour, San Remo, y un montón de cosas que terminaron llevando a la declaración de la partición de Palestina en el 47, donde la ONU ya dice, ¿sabes qué? La Tierra están, los dos aquí en la Tierra somos una tijeretazo, un corte, ponemos una línea de un lado uno, de un lado del otro, y cada uno tiene su lugar, y llegó a la fundación del Estado de Israel en 1948, que todos deben estar al tanto y que esta semana, para quien está escuchándolo en vivo, Claro. o sea, en directo por lo menos, sepan que estamos a horas nada más del cumpleaños número 74 del Estado de Israel. Obviamente la Segunda Guerra Mundial, no es casualidad, la Segunda Guerra Mundial hizo latente y eso evidente el reclamo mira, necesitamos tener un lugar donde sea nuestro. Seguro. Fue tan atroz lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial que ya todos los países del mundo no podían dar la espalda a lo que estaba ocurriendo, y eso sirvió junto con la presión de varios organismos para lograr forzar la aprobación de que se cree un Estado para un Estado supuesto. El argumento en un Estado judío, ¿sí? Ya vamos a entrar Sí, en qué pasó con eso. en la definición, tal cual. Y si queremos ir a buscar una fuente en el Talmud, como siempre buscamos para basar nuestras charlas, porque justamente el Talmud es quizás la gran base de la filosofía judía, analiza desde los temas más cotidianos a los temas más
esotéricos, y tenemos el Talmud Tratado de Ketubot, donde dedica sus últimas 2 páginas, 110, 111, 112, o sea, casi 2 páginas y pico, dedicadas completamente a la tierra de Israel. Estamos hablando, no hablamos del sionismo todavía, porque estamos hablando del Talmud, estamos hablando del siglo II, III, pero habla de la tierra de Israel. Muy, muy interesante como habla del anhelo por la tierra de Israel, de la mitzvah que es vivir en Israel, lo malo que está no vivir en Israel, un montón de cosas muy interesantes. Pueden verlo de adentro. Términos fuertes. Sí, términos muy de los fuertes y judíos que no viven en delicados la que tierra de Israel. pueden verlo en Ketubot 110b. Y hay una historia que parece medio de Tom y Jerry, de caricaturas. Que la mencionamos y aprovecho para hacer, También. pueden escuchar bien la historia esta cuando hablamos del tema de respetar a los rabinos, la autoridad alágica, la autoridad rabínica. Mencionamos esta historia porque tiene que ver con un alumno y su rabino. Tal cual, que es Rabbi Zeira, el alumno de Rabbi Yehuda, y Rabbi Zeira estaban viviendo en Babilonia ellos. El pueblo judío fue exiliado a Babilonia después de la destrucción del primer templo. Algunos volvieron con el segundo templo, algunos se quedaron en Babilonia. De hecho, Babilonia se convirtió en el gran centro judío durante siglos. Y Rabbi Zeira y Rabbi Yehuda vivían en Babilonia. Y Rabbi Zeira quería hacer aliyah, quería vivir en Israel. Y él estaba haciendo sus valijas, organizando sus cosas, pero con mucho cuidado de no cruzarse con Rabbi Yehuda. Porque sabía que Rabbi Yehuda no estaba de acuerdo con Porque sabía que Rabbi Yehuda se iba a poner a lo que era su decisión. Ahora, tenemos 2 personalidades rabínicas, o si bien uno es un alumno y un maestro, intentemos que imaginar en nuestra cabeza el maestro de... El Moré y el nene. Moré de 30 años con el nene de 8 que está contando algo. ¿No? Son 2 autoridades rabínicas que siempre se mantiene el respeto al maestro, uno tenga 50, 60, 120 años y le mantiene su respeto. Y Rabbi Zeira quería venir a Israel y Rabbi Yehuda no quería venir. Y la Gemara no quería que fuera, tal cual. Y la Gemara discute, pero ¿quién tiene razón entonces? ¿Está bien en Israel? ¿Está mal en Israel? Una discusión de media página entera del Talmud, que sí, que no, por qué está bien, por qué está mal. Y en la práctica llega la Gemara a contarnos una exposición que era bastante aceptada por todos, que fue de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, que él dijo que hay 3 juramentos que se aprenden de Shir HaShirim que rigen la vida del pueblo judío, más que nada refiriéndose al Galut, al exilio. Shir HaShirim es el Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, y las 3 juramentos que ahí se enumeran, o sea, ahí se enumera 3 veces la palabra juramento, sí. Y de ahí el Talmud surge que hay 3 juramentos que rigen la vida judía, específicamente en la que es la vida fuera de Israel. Y los 3 juramentos son que Israel se compromete, son 2 que se compromete a Israel y un tercero que se comprometen los pueblos que lo van a acoger a Israel en su seno. Entonces, tenemos que Israel no puede subir masivamente a Israel. O sea, el pueblo de Israel no puede subir masivamente a la tierra de Israel. Agreguemos los sustantivos que le dan sentido a la frase. Después está el segundo juramento, es que Israel, estando en la diáspora, va a respetar o no se va a rebelar contra sus anfitriones, llamémoslo así. Estás en cierto país, tenés que comportarte con el país, respetar el lugar, ser uno más del lugar, siendo judío, pero respetando a los gobernantes de turno del lugar. Y el tercer juramento es ya con respecto a los pueblos. Ya que Israel respeta el no subir masivamente y respeta las condiciones del lugar donde está, ustedes comprométanse a no ser muy duros con Israel. Claro. O sea, está bien, sabemos que no en todos lados fueron ciudadanos de primera, pero por lo menos no sean extremadamente duros con ellos, como están en la diáspora, pero bueno, no por eso les da derecho a hacer cualquier cosa. Ahora, estos 3 juramentos que muchas veces las historias, las Agadot, lo que se cuentan las historias, o los Midrashim, a veces unos toman más por costado, es como un comentario más al pasar. Estos 3 juramentos han generado un quiebre tremendo al interior de la religión judía del pueblo de Israel. Importante, ¿sí? Israel es un pueblo. Justo eligieron esa palabra para llamar al Estado. Cierro paréntesis. Estos 3 juramentos generaron una discusión absoluta respecto a la postura que tienen distintas corrientes respecto de vivir o asentarse en la tierra de Israel. ¿Sí? Sí, tal cual que de hecho vamos a justamente meternos en ese aspecto que es esas 3 corrientes, quizás estamos hablando de la parte ortodoxa del judaísmo, o sea, el judaísmo que quiere que sus ideales de vida y su forma de comportarse esté de acuerdo a los valores que los libros del judaísmo, desde el Talmud en adelante, o los rabinos, o los exégetas, o los fueron construyendo este judaísmo alágico, para llamarlo así, respetar ese condicionamiento. Y tenemos 3 exponentes, que son todos del siglo XIX, entrando lo que es al siglo XX los 3, que son las bases de las 3 ramas de opinión judaica alágica sobre el sionismo y sobre Israel. Estos 3 son el Rav Kook, quizás uno de los más conocidos y referentes del sionismo religioso, ya vamos a ver por qué. Después está el otro extremo, es el Rebbe Joel Teitelbaum de Satmer, y en el medio está el Or Sameach Rav Meir Simcha Cohen Midubinsky.
Que también era jasídico, pero... que tenía una influencia hasídica, sí, de una influencia cabalista muy fuerte. Y vamos a ver las tres opiniones que son las que sientan las bases de las opiniones del judaísmo hoy, por más que haya, y vamos a ver que al día de hoy existen judíos que se vuelcan a una u otra de estas tres, siguen vigentes al día de hoy. No es que una tomó la delantera y ganó a los otros dos, sino que están las tres vigentes al día de hoy. Sí. Bueno, el Rav Abraham Yitzhak Kook fue quien después se convirtió en el rabino principal del Estado de Israel. Y fue el fundador del Gran Rabinato de Israel. Y es el referente rabínico más importante del movimiento que se llama nacional, ¿cómo se llama? El nacionalismo religioso. ¿Sí? El sionismo religioso. Sí, sionismo religioso. Y es el que evidentemente comprendió que la posibilidad de conquistar la tierra de Israel era una parte, digamos, era un paso más hacia la gran redención, por así decirlo. De hecho era el principio de la redención. Él, de vuelta, ninguno de estos tres que nombramos se puede hablar mal de ellos, son grandes personalidades, grandes sabios, grandes personas rectas, justas, que son ejemplos para todo el pueblo judío, donde sea que estén. Entonces, lo que sí cambia es sus discusiones con respecto al punto del sionismo y la tierra de Israel. El Rav Kook, que sí estudió en la Yeshiva de Boloshin y tuvo una formación muy influenciada también por Chabad, por la familia de la esposa, y como dijiste, fue rabino en Europa, después rabino en varias ciudades de Israel, hasta que fue gran rabino de Israel, al fundar el gran rabinato, que no existía. Él viene en Israel en 1904. Estamos hablando que ninguno de los tres vio, perdón, todos discutieron antes del nacimiento del Estado, y el único que llegó a ver el Estado fue el que estaba más en contra. El Rav Kook, entonces, él vio en el movimiento sionista el comienzo de la redención del pueblo judío. De hecho, incorporó al Sidur decir que esto que está pasando es Atjalá de Geulá, es el comienzo de la redención. De hecho, hay una charla que él da después de la muerte de Herzl, donde si bien no lo menciona explícitamente, él da a entender que es el Mashiach ben Yosef, o sea, que es una personalidad que, el judaísmo habla siempre el concepto de Mashiach. Mashiach es una persona que, de carne y hueso, que va a acercar o va a comenzar el proceso de la redención. Me tenía que haber dicho antes. Entonces, en un momento insinúan, no está claro también, okay. No es que él dijo es así, queda insinuado, justo habló del tema. Entonces, pero vemos como si bien era parte del judaísmo ortodoxo, uno lo veía al Rav Kook, que era un jasídico con Shtraim, o sea, un sombrero de Shtraim, una vestimenta muy a la antigua, pero contrario al Hatam Sofer, del cual ya mencionamos un par de veces, que decía Hadash Asur Minatorá, y se opuso a toda innovación en el pueblo judío. Sí, es un juego de palabras con una mitzvah, pero el Rav Kook dijo, Ayashan it Hadesh, Beahadash it Kadesh. Él dijo, lo antiguo hay que modernizarlo, dijo el Rav Kook, pero lo nuevo hay que santificarlo. O sea, no puede ser que lo nuevo, lo nuevo, lo viejo, actualizarlo, y lo nuevo, santificarlo. Porque él dijo que está pasando, él veía también el problema del sionismo laico y la voluntad sionista de hacer un Estado, pero sin judaísmo, y luchó contra eso también, pero sin dejar de verlos a ellos como en la gran salvación del pueblo judío y el comienzo de la redención. Okay. Esta sería la base después de lo que es el movimiento Mizrahi, que es el movimiento de los Dati Leumí, que hoy en día se identifica, que se puede identificar por una kipá con una kipá tejida, y son la gente que después también de sus alumnos surge la Bnei Akiva. Son toda gente que son gente ortodoxa, sí, que está muy a favor del Estado de Israel y lo toma como algo, como comienzo de la redención, que es lo que planteó Rav Kook. Y que no es una mitzvah más, no es una más dentro de las 613 mitzvot, sino es una mitzvah que tiene muchísimo peso. Y tal vez ahí es como uno de los grandes puntos de discusión, si es una de las 613 mitzvot o la principal, en la que más hay que defender o lo que fuera. Pero sí es importante, son personas que cumplen Torah o mitzvot y hacen, digamos, acentúan esta mitzvah de la tierra de Israel. Que tiene una importancia superlativa, pero hay que ver si la ponemos a la misma altura que todas o un poquito más arriba. Sí. El punto del medio, o sea, el rabino del medio que vamos a mencionar ahora, que es Rameir Simcha Cohen, es quizás la base del mundo Jaredí Litaí que conocemos hoy en día. Claro. O sea, el mundo Jaredí Litaí, para que lo referencien, es la gente que se viste de camisa blanca, saco negro, como vos, más o menos. Más o menos, es el mundo de la ortodoxia lituana, llamémoslo así, también dice Faradim, tal corriente, pero no jasídica. Nos referimos al no jasídico porque el mundo jasídico, si bien no en su mayoría, vamos a ver que siguen muchos de ellos la tercera opinión. No en su mayoría, es importante, no. Hay dentro del mundo jasídico muchas diferencias. Pero el Rameir Simcha Cohen Midubinsk, como dijimos, es conocido por el nombre de sus obras, que es el Or Sameach o el Meshech Chochma, un hombre versadísimo en todo lo que es la Torá, comentario a la Torá, comentario al Rambam, comentario al Talmud Babli, comentario al Talmud Yerushalmi, responsa lágica, no le faltó nada por escribir. Él nació en Lituania, fue rabino allá, cabalista, una persona conocida por ser una persona muy espiritual.
Y él fue el que quizás tuvo una sola hija que murió sin hijos, así que no tuvo descendencia. O sea que le pasó algo parecido al. Bueno, el Rabiol también moría a sus hijas en vida, Sí. pero sí tuvo 3 hijas. Entonces, este rabino quizás sentó las bases del pensamiento jaredí de hoy en día. Cuando al ser consultado tenía muchas referencias, sabía la gente que era una persona quizás no tan opuesta al sionismo, perdón, muy opuesta al sionismo político, pero no al vivir en la tierra de Israel. Entonces él planteó, de hecho, en una de sus escritos de sus cartas, que desde que fue la conferencia de San Remo, que fue lo que él llegó a vivir, y cómo los pueblos del mundo se comprometen a darle un lugar al pueblo judío en su tierra, entonces ya estas 3 promesas, que estos 3 juramentos que mencionamos en la Gemara, sumado a la importancia, o sea, bajan de nivel, más la importancia de vivir en Israel y la importancia de las mitzvot que hay en la tierra de Israel, hacen que se dé una nueva era en el pueblo judío, donde hay que incentivar la estadía en Israel y la reconstrucción del país. Claro, el tema de no ponerse a lo que digan los pueblos del mundo aparentemente queda anulado cuando hay una aprobación internacional de que existe un espacio para el pueblo judío, como diciendo, esto ya no es un problema, logramos esto, entonces empezamos a anular las cosas, las cuestiones problemáticas, y crece mucho la fuerza, bueno, hay que asentarse en la tierra de Israel, entonces estos juramentos que son innegables se fueron como o cumpliendo o ya dejan de ser tan problemáticos. Dejan de ser quizás relevantes Claro. porque justamente. Hay muchos argumentos, sí, vienen, sí, eran juramentos que duraron simplemente por 1000 años. Hay muchos comentarios, esa parte de la Gemara, cualquiera que quiera indagar un poco y ver los comentaristas, obviamente muchísimos se ocuparon de hablar, sí, de explayarse. No vamos a hablar acá específicamente de Sí. todos los comentaristas, estamos hablando acá de las 3 grandes ramas, pero evidentemente cuando uno quiere decir, bueno, esto aparentemente el Talmud lo presenta como un problema, bueno, hay que resolverlo. Una de las cuestiones es, uno no se puede oponer a los pueblos del mundo. Bueno, los pueblos del mundo te están diciendo que puedes hacerlo. Sí, Sí. que de hecho un punto álgido que es, cuando habla del reinado del mundo, nunca hubo un reinado en el mundo. Y quizás la ONU, en lo largo de toda la historia, fue quizás esa entidad que representó o sigue representando, como No sé, todos ahora no sé. hay que la ver, que... pero como todos los pueblos del mundo se pueden poner de acuerdo en algo y votar y decir, bueno, opinamos algo, son la mayoría, le damos para adelante. Él dijo también algo que era muy común en el pueblo judío, todos esperaban, bueno, que venga el Mesías, el Mashiach y la salvación y los profetas. También dijo el Meshe Jochma, dijo, para un minuto, dice, está relacionado con el tema de la santidad de la tierra, la santidad de los que subieron de Mitzrayim, los que subieron de Babilonia, pero no nos vamos a meter en el tema. Pero él dice, mira, cuando en el primer exilio, el pueblo judío se fue al exilio por designio divino. O sea, hubo profetas que te dicen, ¿te portás bien o te vas al exilio? Entonces, para volver hizo falta otro profeta que diga, nos tocó volver. Pero en el exilio actual, que es el exilio de Roma, ya no había profecía en el pueblo judío. Entonces, si se fue al exilio por un tema que puede verse, geopolítico. tal cual, puede verse como un problema geopolítico, podemos volver con una respuesta geopolítica. Entonces, el hecho que haya una respuesta geopolítica, de hecho, incluso que sea en su momento fue Persia el apadrinado, ahora sea el mandato británico. Ellos nos dejan, vamos y construimos el Beit HaMikdash, pero reconstruimos el pueblo, sí. El asentamiento judío en la tierra de Israel. No está hablando de un Estado, ¿sí? Estamos hablando de reconstrucción de un lugar. Asentarse, sí. No está hablando de un Estado como lo conocemos, ya vamos a llegar a ese tema, porque lo guardamos para el final. Pero falta la tercera posición, que es la más conflictiva y la más polémica. Depende de dónde lo tal cual. Se ubica. Sí. Para la gran mayoría de la gente es la más problemática. De hecho, una de las fotos que pusimos, si bien no es esta postura, sino algo que se desarrolla después, pero también se basa en ello, que es el Rebbe Yoel de Teitelbaum. También un tzadik muy grande, un gran sabio. Nació, todos nacieron al final del siglo XIX. Él fue el que más vivió, que más vio la Israel construirse, porque él muere en 1979, ya murió después de la guerra de Yom Kippur incluso. Y él fue el fundador y primer rebbe de la dinastía de Satmar. Sí, que la construyó de la nada después de... La construyó 2 veces. Sí, que se había construyó totalmente, y hoy en día se dividió Satmar en dos. Dentro de Satmar hay como 2 corrientes. Es una historia súper interesante, no es el momento, pero hoy en día es la comunidad jasídica más grande del mundo. ¿Sí? Si uniésemos las 2 Satmar, es donde más numerosa. La más numerosa es Satmar, sobre todo en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Bueno, él fue el principal opositor al sionismo, y no solo al sionismo, porque él también se opuso al Agudat Israel. Agudat Israel es el núcleo, vamos a llamarlo político, del mundo jaredí, la dirigencia. Entonces, no solo se opuso, o sea, vamos a ver que no se opone a la Mizrahi, al movimiento de la Bnei Akiva, del movimiento Mizrahi, del movimiento sionista religioso, sino que también se opone al mundo jaredí. O sea, que hace un quiebre entre su mundo jasídico, por lo menos a los que se lo siguieron a él, no todo el mundo jasídico, y el mundo jaredí conocemos al día de hoy. Perdón, no es que se opone al movimiento jaredí. Se opone a la cuestión de involucrarse en política y negociaciones políticas o geopolíticas que implican sentarse en una mesa y discutir
el manejo o la dirigencia, cómo manejarse respecto a los otros pueblos, a esa cuestión de negociación política, no es que se pone a hacer las yeshivot, no, para Sí, nada. pero sí, o sea, da igual, no se opone a la yeshiva, se opone a la forma de dirigirlo el Claro, movimiento, sí. tal cual. Entonces, él mismo sufrió el holocausto, es toda una gran historia, cómo quisieron sacarlo, Sí, no como lo pudieron salvó. sacarlo, cómo se salvó. Para mí, para un libro la historia de él, pero bueno, él nace en el Imperio Austrohúngaro, después se empieza el holocausto, él funda el En Satmer Rumania. sí, funda Satmer antes del holocausto, después del holocausto fue el gran artífice de la reconstrucción hasídica en Estados Unidos, él logra llegar a Estados Unidos y ahí reconstruye todo porque sepan que el golpe que dio el holocausto al mundo hasídico fue fortísimo, Sí. al todo el mundo judío, también al mundo hasídico. Entonces, él ya ve el sionismo como lo peor que le pasó al pueblo judío, estamos hablando que hizo libros enteros exponiendo su forma de pensar, y en todo lo que la gente ve un rastro de un símbolo de espiritualidad o de milagros en la construcción de Israel, él lo contrario, dice que estas son fuerzas de la oscuridad, fuerzas Sitra se llama como que es todo malo, todo negativo, y al día de hoy, o sea, él ya falleció, pero... Perdón. Dale. No es que es todo malo, todo negativo. El análisis que hace el Rebe Yoel, y yo no soy, creo que soy un experto en el tema, pero hay integrantes de la comunidad de Satmar que viven en la tierra de Israel, ¿sí? La cuestión tiene que ver, o donde pone mucho el énfasis, donde ponía mucho el énfasis el Rebe Yoel, tiene que ver con el vínculo del Estado y sobre todo cuidar, no romper los juramentos que tienen que ver con el pueblo de Israel. Es decir, Satmar sostiene que los juramentos todavía se mantienen y que incluso si hay un pueblo acá ocupando la tierra y se ofende respecto de tu llegada a la fuerza, estás rompiendo un juramento. ¿Sí? Y la llegada en masa, que se podría traducir como la alia, también es romper un juramento. Entonces, no es, lo digo más allá de lo que uno piensa o no, lo importante en una discusión es comprender que del otro lado hay una persona inteligente y que por alguna razón está haciendo o está sosteniendo la postura que tiene. Porque espero que no haya nadie que piense que el Rebe Yoel era un loquito, un sacado, para nada, era un tremendo Talmid Jajam, ultra sabio, que en su análisis del estudio de la Torá llega a esta conclusión, ¿sí? Y obviamente tiene un montón de parte de la biblioteca, por así decirlo, a su favor. Entonces, lo que es importante es, acá cada postura, estamos hablando, como decía antes Johnny, eran tres gigantes del pueblo judío. ¿Sí? Seguro. Entonces, el Rebbe Satmar construye esta filosofía. De hecho, como dijo Jacob, hay instituciones de Satmar en Israel, porque incluso él, que se opone al sionismo político, está de acuerdo que hay una mitzvah de vivir en Israel, seguro, la tierra no que está en la tierra es discusión. santa, que todo lo que está hablando. Pero él dice, ¿saben qué? Quizás su postura es, dejen que gobiernen los árabes, vamos a Israel de a poco, de a uno, de a dos, que ellos gobiernan, y de ahí surge quizás esa alianza quizás con los palestinos y con pueblos Sí, pero no es en que Satmar tenemos, eso. no, tal cual, tenemos que ahora aclararlo cómo funciona, pero dicen, bueno, ¿sabes qué? Que hubiera que gobernar, que gobierne otro, no importa, no hace falta que tener un gobierno propio, hace falta estar en Israel, cumplir mitzvot, cumplir No todo. solamente no hace falta tener un gobierno propio, está rompiendo el juramento, y cuando estás rompiendo el juramento estás impidiendo la llegada del Mashiach. Sí, no es que no Tal hace cual. falta, no es un O sea, consejo, estás fíjense, yendo en contra de un juramento. fíjense las dos caras de la moneda. Uno ve en esto el comienzo de la redención del Sí, Mashiach y otro ve en esto lo que impide que la redención llegue. exacto. Entonces, esas son las dos posturas opuestas. Por eso son tan viscerales, digamos, por eso es una oposición tan fuerte, porque lo que para uno es, escúchame, tenemos que hacerlo para que llegue el Mashiach, entonces no, no tenemos que hacerlo si queremos que llegue el Tal Mashiach. cual, y es una discusión fuertísima que al día de hoy sigue calando en muchísima Sí. gente y que, de vuelta, en este caso, en este aspecto, no podemos hablar de un antisemitismo, de un antisionismo como antisemitismo, que es lo que empezamos al principio. Acá estamos hablando de gente que filosóficamente quiere mantener su opinión y supone o entiende que está basada en el judaísmo, en lo que el judaísmo plantea. Entonces, son gente que desde el judaísmo dicen que el movimiento sionista y lo que creó en Israel va en contra del que el judaísmo plantea. Ahora, en 1948 entonces se aprueba la creación del Estado de Israel. Y acá tenemos, creo yo, el gran... Quiebre. Sí, el gran quiebre o el gran signo de pregunta o la gran contradicción que puede existir dentro de un mundo de Torah, porque por un lado, bueno, tenés un Estado, en teoría es un Estado, idealmente tendría que ser un Estado judío, pero por otra parte cualquiera que vive acá ve que no es que es un Estado que cumple con la ley judía rajatabla, es un Estado en donde se profana el Shabbat de manera oficial en muchísimos lugares.
pero tampoco uno puede ser tan, al menos voy a hablar en mi parte, uno puede ser desagradecido en el lugar donde lo recibieron y que es el lugar donde hay más yeshivot y mayor estudio de Torah de todo el planeta. Seguro. La pregunta es, yo lo que planteo, hoy en día, y acá es como acá entramos, esto es lo que estaban esperando, hay una diferencia entre cuál fue el plan original y la realidad en la que vivimos hoy. Yo quiero partir de la base de que, al menos en mi caso, uno no puede ser desagradecido en el lugar donde está, en el que lo recibió, de donde puede ejercer una vida religiosa de manera libre. Ahora, mi impresión, o el análisis que uno tiene que hacer es, ¿esto fue lo que querían en realidad los que fundaron el Estado de Israel o no? Sí. Porque es innegable, y esto también lo pueden agarrar muchos los historiadores, y yo sé que puede ofender a mucha gente, la idea original no era esta. La idea original no era que fuera un estado en donde haya un estudio de Torah vibrante, donde el mundo de las yeshivot absolutamente crecido. Esas fueron conquistas que se lograron ante el peso de muchas luchas, y hay cuestiones que incluso se hicieron desde el Estado de Israel, que uno podría llamar casi como apropiaciones. ¿Sí? Da casi la casualidad que la bandera de Israel es como si fuera un talit. Eso no es casualidad. El símbolo de la menorá, los términos de la Knesset, son cuestiones que muchas veces se planificaron casi como para quitarle el contenido religioso. Se buscaba mucho de los, como hablábamos antes, incluso se llama padres fundadores. Utilizaron el término de los abot. ¿Sí? Sí. Los abot a Medina, como los padres. No querían un Estado judío religioso. Se hablaba mucho del nuevo hebreo, ¿sí? Y también siempre estaba presente esta cuestión de no queremos ser como los que fueron como corderos al matadero. Esa cuestión de ahora por la fuerza, somos nosotros por la fuerza, dejando mucho de lado la cuestión religiosa y espiritual. Sí, bueno, de hecho eso es lo que lleva al Rebbe Yoel, incluso a la filosofía del Rebbe Yoel, a decir que hablar el hebreo moderno está mal, porque desacralizaron, justamente, agarraron lo que era santo y lo hicieron algo profano. O sea, el hebreo no está pensado, según el Rebbe Yoel, siguiendo su filosofía, para que cambies un cheque en el apoyo cajero del banco. Está pensado para que hables de Torah, hables de judaísmo, hables de algo Bueno, santo. muchas veces, o sea, una cuestión es la Yona Kodesh, Sí. y otra cosa es el hebreo moderno. El hebreo moderno Lo cimentó actualizó, sí. Eliezer Ben Yehuda, y que muchas veces utilizó términos que los vació de contenido. ¿Sí? No voy a entrar en Parece que es palabras. otro capítulo del hebreo también, para Sí. el libro hebreo moderno. Ahora, esto por una parte le cuadra la idea original, creo yo. Ahora, por otra parte, es innegable que hoy en día Israel es el país en donde más yeshivot hay, donde hay más personas que están estudiando doctorado. Pero yo quiero insistir con esto, que fue una conquista. Creo que una de las grandes genialidades de los movimientos religiosos que dijeron, che, no, empezando por el Hasson Ish, hay que meterse en política, o sea, no era lo ideal, pero ya que estamos acá tenemos que jugar con estas reglas, y empezaron a haber conquistas que también, creo que vale la pena decirle, era bastante difícil en cualquier otro país. Acá era posible, acá fue posible. Insisto con esto, no quiero ser desagradecido, pero hay que tener en cuenta que no era la idea original. Sí, bueno, de hecho, lo que estás hablando ahora es justamente cómo lo encausa la corriente del medio. Estamos hablando cuando mencionaste Hasson Ish y toda esta gente, es la Agudat Israel, que es justamente la corriente que se basó en el punto del medio. Dijo, ¿saben qué? Las dos corrientes del extremo tienen como punto neurálgico que este es un punto crucial en la historia judía. Uno lo vio como el comienzo de la redención y el otro lo vio como el gran desastre. El del medio dijo, escúchame, esta es la realidad, es la que nos toca. Es el contexto geopolítico, como dijimos antes. Entonces, vamos a aprovechar esta herramienta que quizás nos va a dar el hecho que haya un gobierno, un Estado, por más que sea laico, por más que quizás no fue el objetivo de los primeros padres fundadores, vamos a aprovechar las herramientas que nos da para desarrollar también el judaísmo religioso, el judaísmo observante. Somos una fuerza, tenemos muchos números acá, y tenemos, en definitiva, podemos ganarlo por los votos, por asientos, negociando. Bueno, ok, yo te voto tal cosa, que esto ha ocurrido en los últimos gobiernos, ¿sí? Haciendo política, en definitiva, estas son las reglas del juego, ¿sí? La regla del juego se planteó así. Alguien en los mensajes envió este comentario, bueno, si el Estado de Israel, si Dios quiere esto y nosotros creemos que Dios hace todo para bien, me parece que esta postura fue, bueno, esta es la realidad que nos toca. Entonces vamos a intentar imponer nuestras fuerzas con las reglas del juego que son actuales. Sí. Porque no, y esto insisto, porque no nos la van a dar por nuestra bendita presencia, tenemos que ganarla. Seguro. Entonces fue el movimiento, como dijimos, que es la gran base del mundo jaredí hoy en día y su vínculo con Israel. Es que estamos acá, no podemos desagradecernos del país como no desagradecíamos de ningún país que nos acogió durante tantos años. Sí. Entonces tenemos que ver dentro de este país cómo luchar para que vaya para el punto que uno quiere, y eso fue de vuelta el tema de la democracia y cómo cada uno tira de la cuerda para donde le interesa, y en base a eso cómo se logran las conquistas de cada sector de la sociedad. Entonces estamos viendo que
hay una situación de diálogo, y estas son las tres opciones quizás más rutinantes que para clasificarlo. A favor con totalmente, usarlo como una herramienta, y en contra totalmente. Después, quizás una de las fotos polémicas que pusimos al principio, Sí. están los Natura y Carta, esta gente Es un que grupo minúsculo. es un grupo muy, muy minoritario, Que hacen ruido, que obviamente. hace mucho ruido, porque de hecho son la base de toda respuesta palestina o pro-palestina de no diálogo. Ustedes no tenemos que dialogar con ustedes, tienen que aceptar lo que dicen estos tres, que dice que destruyamos a Israel, claro, y que mandamos a todos gobernamos todo el país nosotros. Entonces, esta gente ya, digamos, se pasó de la raya. O sea, la gente dice, ¿sabes qué? Entonces, quizás lo mejor es, para oponerse a Israel, ver quién está en contra. Entonces me junto con quien está en contra. Y así se sentaron a dialogar con Ahmadinejad cuando él amenazaba con tirar bombas atómicas sobre Israel y matar a toda la población, y se sentaron a darle legitimidad a un pensamiento así. Entonces, quizás, no los conozco puntualmente, pero quizás empezaron con un tema ideológico del rebelión y la oposición al sionismo, y terminaron haciendo cosas que son realmente peligrosas y dándole validez a opiniones de genocidios judíos, porque lo que están hablando, un tipo que dice quiere apretar el botón de la bomba atómica y destruir Israel, y lo expresó públicamente y lo sigue amenazando desde la Revolución Islámica hasta ahora, estamos hablando que estás dando legitimidad a un régimen que quiere destruir a Israel, y ya no estamos hablando que quiere entrar a la oficina del gobierno y cambiar quién manda, quiere destruir el país. Entonces están pasando ya de la raya, y seguramente unos dijeron que esta gente no es judía. O sea, no, eso es ridículo. De vuelta, primero, ¿quién tiene el judiómetro? No sé, quién lo tiene, si alguien lo tiene no puede mandar, puede, se suscribe al canal y nosotros llega el judiómetro, no tiene nada que ver. Y aparte, como dijimos ya varias veces en este episodio, hay que respetar la opinión del otro o intentar pensar que la otra persona es un ser pensante y tiene algún argumento. Me parece que lo que hicimos hoy fue aclarar distintas cuestiones. Obviamente tomar medidas contra esta gente que cuando pone en riesgo la seguridad nacional, por ejemplo, que pasa información o que va a darle validez a esta gente, seguro que tiene que estar preso, tiene que ser juzgado, seguro que tiene por su cuestionar, pero de vuelta, buscar entender al otro y ver cómo es la opinión de cada uno y dónde surgió cada postura. Me parece que la idea de Final Abierto es, obviamente, plantear los temas, hablar y presentar posturas que no se presentan en otros espacios. Y algo que quiero destacar, la pelea entre religioso o antirreligioso se da muy fuerte aquí en el Estado de Israel. Viviendo en la tierra de Israel es impresionante cómo un judío no religioso puede oponerse de manera visceral a un judío religioso, algo que por suerte no se da tanto en la diáspora, en donde se siente, bueno, somos todos judíos, estamos en la misma. En cambio acá, esta pelea es, la verdad que por un lado es lamentable, y han habido jugadas no para nada productivas de los dos lados. ¿Sí? El Estado laico muchas veces ha manifestado cuestiones en contra del mundo de la Torá, y seguramente en situaciones los integrantes del mundo de la Torá no se han comportado de manera más amable con aquellos que no cumplen con, o que no viven una vida de Torá Mitzvot. Creo que en algún punto es como si fuera una familia. En la familia, entre nosotros nos podemos decir de todo, pero no dejamos de ser parte de la misma familia. Me parece algo positivo que demos esta discusión, cada uno tiene una postura, alguien a favor, en contra, pero siempre en el marco de que todo queda en familia. ¿Sí? Estamos juntos en esta, el judaísmo es una religión, es un pueblo de los integrantes, estamos juntos en este camino, algunos más de un lado, otros del otro, pero espero que siempre haya unidad frente a los de afuera. Y eso sí me parece importante, que tenemos que cuidarlo. Seguro. Y con respecto al Estado de Israel, que ya existe y está en pie y ya se fundó y ya cumple 74 años de antigüedad, nos queda el verlo. Podemos verlo, quizás alguno lo verá como la redención, otro lo verá como el problema, pero los que somos más pragmáticos y vemos las cosas prácticas y concretas, es lo que tenemos. Le dio muchísimo beneficio al pueblo judío del Estado de Israel, el hecho de tener donde ir, tener donde escaparse. Hubo gente perseguida políticamente en ciertos países que viene a Israel y consiguió refugio, gente que perseguida económicamente en ciertos países y viene a Israel y consiguió refugio, y gente que en Israel encontró su espiritualidad, y en Israel vemos cómo se desarrolla la espiritualidad. Entonces tenemos un montón de puntos positivos y uno va a decidir después dónde enfocarse, pero los puntos positivos existen, son un montón, y eso también tenemos que valorarlo y agradecer a Dios, porque cuando uno tiene herramientas en su vida que lo benefician y que lo ayudan a crecer, lo ayudan a ser mejor persona y a ser un mejor judío, bienvenidas sean esas herramientas, agarrarlas con las dos manos y disfrutarlas y aprovecharlas. Bueno, será hasta la próxima. Esperamos sus comentarios, siempre con respeto, y nos vemos en el próximo episodio.